Buenas tardes aquí en Madrid, buenos días allí en Ecuador. Muchísimas gracias. Bueno, por honor a las personas que ya se conectaron, estamos con más gente inscrita, pero no les vemos todavía que se hayan ingresado. A veces nos ha pasado eso, así que bueno, vamos a dar inicio y seguro esto al quedar grabado luego lo podemos replicar en redes, que seguro va a tener muchísima acogida. Así que Vale, Jessy, no perfecto. sé si pueda poner ya a grabar para poder arrancar. Ahí lo tenemos. Bueno, muy buenos días amigos de Ecuador y muy buenas tardes amigos de España. Estamos cerrando la semana con este webinar sobre las inversiones en bonos del Estado, que estará a cargo de Rafael Damborenea Moreno, experto y tutor del área de finanzas en la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE Business School. Vamos a iniciar este encuentro con palabras de Juan Francisco Vivero, director de EUDE School, Business School para Ecuador. Adelante, estimado Juan Francisco. Gracias, María Fernanda. Buenos días, Rafael. Buenos días, España. Buenos días, buenas noches ya España casi. Y buenos días, Ecuador. Y para quienes nos escuchan y nos van a escuchar también en la grabación o en Facebook Live, este es otro de los esfuerzos que realiza EUDE Business School bajo la alianza estratégica que tenemos con la Cámara de Comercio de Quito y su Escuela de Negocios, en el sentido de poner a consideración temas de importancia en varias áreas y escenarios que se ofrecen en nuestros diferentes masterados, en nuestros diferentes cursos de expertos, diplomados y especializaciones. Y en esta semana terminamos la misma, como dijo usted, María Fernanda, con finanzas. Y finanzas en un mundo tan volátil como el que estamos atravesando, estos escenarios VUCA, no es menos importante comentarles un poco a las personas que están potencialmente interesadas y también las que están cursando tanto nuestra oferta académica cuanto nuestras convalidaciones en las universidades locales, la importancia de estudiar finanzas y específicamente en EUDE Business School. En este sentido, nosotros tenemos cursos que están caminando ya en línea y dentro de la oferta que realiza la Cámara de Comercio de Quito, nosotros hemos puesto a consideración el masterado en finanzas en varias de sus orientaciones. Para esta mañana tengo el agrado de tener con nosotros a alguien que se juntó a EUDE en estos últimos meses, que es Rafael Damborenea, una persona experta con muchísima expertise en el área financiera y a la cual también le hemos tenido ya en escenarios ecuatorianos hablando sobre el tema de la deuda, el tema de los riesgos de la deuda, que es definitivamente es un tema transversal que en estos días en Ecuador ha cobrado muchísima importancia y creo que de sumo interés para quienes están apuntándose o potencialmente deseando estudiar las finanzas, les va a interesar mucho escuchar de Rafael la experiencia que se tiene respecto al tema de las inversiones y sus riesgos en la misma Europa y cómo se deriva esto a lo que estaríamos enfrentando en Latinoamérica y localmente en Ecuador respecto a las inversiones. Un experto desde Europa para Ecuador. Dejo con ustedes a Rafael Damborenea. Buenas tardes, Rafael, bienvenido. Buenos días, Juan Francisco. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Si os parece, yo voy a compartir mi presentación. Entiendo que ahora mismo veis mi presentación, todos los asistentes, ¿verdad? De acuerdo. Vale, perfecto. Pues como os comentaba, muchas gracias. Para mí un placer participar en este seminario online de la Cámara de Comercio de Quito. Bueno, pretendo que la presentación de hoy sea parte institucional, pues acercar EUDE Business School a Ecuador y luego también pues una pequeña parte técnica o de aplicaciones prácticas un poco al hilo también de lo que hablé esta semana en el Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales junto a Juan Francisco Vivero. ¿Por qué estudiar finanzas en EUDE? Pues antes de meterme en la presentación en sí, yo creo que las finanzas son imprescindibles para cualquier persona. Tú puedes ser un especialista en el campo de los recursos humanos o del marketing, pero cuando llegas a tu casa no te libras de las finanzas porque las personas, aunque seamos personas físicas, somos como personas jurídicas. Todos tenemos un balance de situación, es decir, hay algunos, pues el que tenga una casa, tiene un activo, que es la casa, tiene un pasivo, que es la deuda que ha pedido al banco para poder adquirir esa casa, tiene unos ingresos, tiene unos gastos, tiene una capacidad de ahorro, mayor o menor, tiene que, con ese excedente o ese ahorro, lo ideal sería
canalizarlo a través de las inversiones en los mercados financieros, pues para el día de mañana atesorar un patrimonio suficiente como para plantearse el ser independiente o tener un complemento a su pensión de jubilación. Entonces yo creo que las finanzas son imprescindibles y de hecho en EUDE da igual que el alumno esté estudiando marketing que recursos humanos, siempre hay módulos relacionados con finanzas. Yo sé que muchas veces los alumnos, el que está haciendo recursos humanos, llega a un módulo de finanzas y le puede parecer aburrido porque él lo que quiere son asignaturas de recursos humanos, pero es que al final me parece imprescindible que cualquier persona tenga una educación financiera básica. Y luego, por supuesto, para los que os queráis dedicar o queréis trabajar en el sector financiero, pues la verdad que se hace imprescindible. No me quiero extender mucho con la parte institucional porque otros compañeros o colaboradores de la escuela pues probablemente ya os habrán hablado de ella. Somos al final una institución de formación especializada en lo que es la parte de posgrado. No es una escuela nueva, EUDE tiene ya 25 años de historia y eso creo que pues, para una escuela de negocios ya es un expertise considerable y luego hemos tenido el orgullo de formar a más de 100.000 alumnos de muchas nacionalidades y lo que yo digo siempre una de las cosas buenas que tiene EUDE, una de las virtudes, es que están representados al final todos los alumnos de todos los países de habla hispana y creo que eso nos enriquece mucho. Y luego al hilo de lo que comentaba Juan Francisco, tenemos distintas modalidades, tanto presencial, como online, que está ganando ahora mucho impulso, modalidades mixtas que combinan esa parte online con esa parte presencial. La parte presencial es en Madrid, ahí tenéis el edificio donde está ubicado ahora mismo las instalaciones de EUDE Business School y bueno, yo creo que es importante la parte online, no porque el máster de finanzas que yo imparto junto con mi compañero Vicente y otros colaboradores sea online, sino porque el estar adaptados para la nueva era digital me parece muy importante y eso se ve en situaciones como estas, donde de repente nos tenemos que quedar confinados en casa o nos podemos poner en riesgo si asistimos a un sitio donde concurren muchas personas. El hecho de que el alumno pueda seguir un máster desde la comodidad de su casa, yo creo que es importante, aunque por suerte, pues en EUDE hemos adoptado todas las medidas de seguridad y bueno, me hace ilusión cuando en redes sociales se vuelven a publicar fotos ya de las aulas llenas y bueno, pues los alumnos con las mascarillas, guardando la correspondiente distancia de seguridad, pero creo que está bien que combinemos esas dos modalidades, que al final pues cada una tiene sus virtudes. Aquí en la escuela podéis estudiar desde MBA, pasando por la parte de marketing o marketing digital, logística, comercio internacional, recursos humanos, medio ambiente, la parte digital que cada vez gana más importancia y por supuesto pues la parte de la que os voy a hablar yo en esta presentación es la parte de finanzas. Entonces, para que os hagáis una idea, si investigáis un poco en la página web de EUDE, el máster de finanzas se parte de un máster global, donde hay 20 módulos comunes para todos los alumnos, pero luego el alumno puede elegir diferentes especialidades. Se puede especializar en corporate finance o en dirección financiera, en mercados, en riesgos bancarios. No es exactamente riesgos bancarios como tal, se cubren diferentes riesgos de los cuales luego hablaremos asociados a la inversión de renta fija. Y como os he comentado, son 20 módulos, hay 4 de especialización y una de las cosas buenas que tiene la escuela es que se puede empezar en cualquier momento. Es decir, hay 4 convocatorias oficiales del máster de finanzas, una en enero, otra en abril, otra en julio y la última que acabamos de empezar ahora en octubre. Tú puedes empezar en una de esas convocatorias desde el módulo 1, pero si se te ha pasado la fecha, te puedes incorporar en cualquier momento. Entonces, como todos los alumnos se incorporen cuando se incorporen, van a acabar cursando los mismos 24 módulos, yo creo que eso da bastante flexibilidad para que al final el alumno pues lo adapte a su situación laboral o personal y diga, es que a mí me interesaría incorporarme este año, pero me interesaría incorporarme a partir de tal fecha, lo puedes hacer. Igual no empezarás en lo que sería el módulo 1 como tal, pero tarde o temprano vas a acabar cursando todos esos módulos. La parte de corporate, como veis ahí, va más orientada pues a perfiles que igual quieran desempeñarse en capital riesgo, por ejemplo, en fusiones y adquisiciones. Ya veis que las asignaturas pues, son Private Equity, Project Finance, colaboraciones público-privadas. La parte de dirección financiera, al final, la labor de un director financiero es gestionar los recursos económicos financieros de la empresa, va más orientada pues, a esa parte de mercado de capitales, derivados financieros. La parte de mercados va sí exclusivamente
a toda la parte de gestión de inversiones, como sería tema de gestión de carteras, renta variable, renta fija y derivados, y luego la parte de riesgos bancarios, pues que trata toda la parte de riesgo de mercado, liquidez, reputacional y operativo, de crédito, que son algunas de las cosas que vamos a ver hoy hacia el final de la presentación en la parte un poco más técnica. Cosas buenas de la escuela, lo que he comentado. Al final es una modalidad flexible, se ajusta a tu ritmo. Lógicamente hay una metodología de trabajo. El alumno tiene 3 semanas para preparar un módulo, pero yo creo que se adapta bien o bastante bien al ritmo de vida de cualquier persona. Habrá gente que puede ir estudiando en el día a día porque su única obligación es estudiar, habrá gente que lo compaginará con su trabajo y le dedicará más tiempo los fines de semana, pero yo creo que la flexibilidad pues, es una virtud del máster de finanzas. Los contenidos son propios, son elaborados o bien por colaboradores o por los propios profesionales de la escuela, y luego, por supuesto, pues hay muchas recomendaciones bibliográficas para ampliar contenidos. Tenemos una cosa que a mí me gusta mucho, que es la biblioteca virtual y también la parte del curso de idiomas. Esto, por ejemplo, es una foto de lo que ve el alumno cuando entra en el campus. Entonces, siempre tenéis en formato slide eventos pues, que vamos organizando. O sea, es una escuela al final muy viva en redes sociales, de oye, tú te metes al campus y siempre tienes como noticias destacadas de EUDE, bien sean seminarios, bien sean conferencias, bien sean artículos, y luego aquí el alumno pues tiene directamente el acceso al campus, tiene esta parte de la biblioteca que me gusta mucho, es como una especie de Netflix de libros donde tú puedes alquilar de forma gratuita, porque va incluido en el máster de finanzas, algún libro que sea de tu interés, la parte de educación en idiomas y luego una guía del alumno donde están siempre especificados pues, todos los procedimientos de la escuela, es decir, el sistema de calificaciones, cómo se trabaja, qué está permitido, qué no, qué es lo que se busca con determinadas actividades. Es decir, el alumno siempre sabe lo que hacer en el máster. Luego, esa es una foto de la biblioteca, pues por ejemplo, cuando estuvo Carlos hablando sobre marketing, pues esta semana pues, ha destacado las recomendaciones de Carlos Viera, ¿no? Entonces salen una serie de libros que a él le parecen interesantes y el alumno pues los puede alquilar, por así decirlo, en formato virtual. Y luego pues hay otras especializaciones, pues como de MBA, de recursos humanos, de marketing. Hay también simplemente novelas a modo de ocio. Oye, todos necesitamos al final un tiempo pues para estar distendidos o de relax. Entonces, pues yo creo que es un valor añadido, ¿no? Más allá de luego toda la formación, todos estos complementos o el hecho de el inglés al final pues es la lengua de los negocios. Oye, si en paralelo al máster te puedes estar haciendo un curso de inglés acorde al nivel que tengas, yo creo que eso son cosas que suman. ¿Cómo es la metodología de la escuela? Pues mirad, para mí lo más importante, yo al final, antes que tutor, he sido alumno y me da que voy a seguir siendo mucho tiempo alumno, porque creo que en el siglo XXI toda persona se tiene que estar formando permanentemente, pero una de las cosas que he hecho en falta a veces cuando hago algún programa es que muchas veces no hay interacción entre docentes y alumnos, entre la institución académica y el alumno, y muchas veces no sabes bien qué hacer y lo tienes que investigar. Entonces, yo creo que la base de una metodología de éxito es al final que en todo momento sepáis qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, el alumno desde que recibe el correo de bienvenida sabe pues, que tiene 3 semanas para preparar un módulo. Ahí tenéis pues, una imagen de lo que sería un calendario de trabajo del máster de finanzas. Entonces, el alumno sabe pues, que durante la primera semana lo va a dedicar a estudiar los contenidos, tanto ebook como sesiones presenciales virtuales o clases magistrales, y luego durante las 2 últimas semanas ya se le habilitan las actividades. El foro de debate, lógicamente, no se evalúa, pero creo que es una buena oportunidad pues, para establecer networking o relaciones con otros compañeros de la escuela. Entonces se suelen proponer temas de actualidad del ámbito económico-financiero y bueno, pues es una oportunidad para que los alumnos den su opinión sobre un tema concreto y generar una actividad de debate. Y luego cuando se cierra ya el foro de debate, pues normalmente los tutores pues, agradecemos las aportaciones de los alumnos, damos nuestra visión sobre ese tema e igual lo ampliamos pues, con alguna recomendación sobre enlaces, libros, documentales o algo que les pueda servir para luego seguir investigando sobre ese tema. Y lo que sí se valora pues son las diferentes actividades. Hay un caso práctico, hay una actividad de análisis y reflexión y hay un examen de módulo, ¿vale? Y ahí tenéis
pues las diferentes ponderaciones. Un 30% las actividades de análisis y reflexión, un 30% los casos prácticos y un 40% el examen. También, ¿qué es lo bueno? Que en la propia plataforma, dentro del campus virtual, tenéis el contacto de los tutores. Entonces, pues para cualquier duda nos podéis escribir un correo y normalmente en menos de 24 horas, hombre, salvo que sea festivo o fin de semana, quedan respondidos. Es decir, el alumno en todo momento sabe siempre qué es lo que hay que hacer y creo que eso pues es muy importante. Más cosas, tenéis la parte de clases magistrales. A mí el formato me gusta mucho porque están grabadas en EUD, en un estudio profesional. Entonces, como veis ahí, se ve al colaborador, en este caso a Juan Laborda, se ve la presentación. Es decir, es una clase muy sencilla de seguir y que casi te da la sensación pues, de estar al final en un aula, aunque lo estés viendo desde casa. Hay sesiones presenciales virtuales, es decir, en determinados momentos pues hay colaboradores que se conectan en vivo y en directo y el alumno pues, puede asistir a una clase tipo webinar, como estamos haciendo ahora, e interactuar con el tutor y preguntar todas las dudas. Tenéis también a vuestra disposición los ebooks, que como he dicho antes son contenidos originales y los podéis descargar en formato PDF, y luego siempre tenéis habilitados una serie de recursos complementarios, ¿vale? Del tema que sea, pues valoración de empresas, análisis de la información financiera, siempre hay recursos, pueden ser vídeos de YouTube, pueden ser artículos, pueden ser papers académicos que se añaden. Entonces al final tenéis una base, yo creo, bastante extensa en cuanto a conocimiento. Y luego, otra de las cosas buenas es que contáis con tutores especialistas en la materia, pues en este caso mi compañero Vicente y yo, ¿no? Que soy el que os estoy hablando ahora mismo. Esto es importante porque en muchas escuelas de negocio viene un profesor pues, que trabaja en una empresa externa, da una clase y él vuelve a su trabajo. Entonces, si el alumno tiene una duda, normalmente se suele poner en contacto con personal administrativo de la escuela y el personal administrativo de la escuela le deriva a ese colaborador la duda del alumno. El problema muchas veces es que ese colaborador pues igual trabaja 12 horas al día en la gestora del Banco Santander y dentro de su escala de prioridades el responder a una duda concreta de un alumno de la escuela de negocios con la que colabora no es la máxima prioridad. Aquí, ¿qué es lo bueno? Que directamente podéis contactar con profesionales de la escuela sobre dudas concretas de la materia y nosotros no la tenemos que derivar a nadie porque ya tenemos conocimientos en finanzas. Entonces, eso es importante. Y como veis, pues mi compañero Vicente, que me perdone si me está viendo porque no he podido poner toda la extensión en cuanto a titulación académica que tiene, pero bueno, pues es una persona que va camino de terminar su segunda carrera, es licenciada en Historia, está actualmente ahora estudiando un grado en Derecho, tiene un máster en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Economía, es decir, es una persona que sabe mucho y luego, además de la docencia, pues siempre es importante haber desempeñado antes otros cargos. Yo creo que eso da una visión más global que directamente alguien que parta que es solo docente y en mi caso, pues por ejemplo, lo mismo. Yo durante los últimos 5 años he estado muy ligado a la parte de desarrollo de negocio, pues tanto en banca como en empresas de servicios de inversión. Además, he ido rotando mucho de empresas, algunas españolas, otras extranjeras. He trabajado también en el extranjero. Entonces, yo creo que eso te da una visión más global y luego cuando pasas a la parte de la docencia, que a mí es algo que me gusta mucho, creo que le puedes aportar mucho más al alumno que si directamente me hubiese dedicado a la docencia desde el principio. Yo en mi caso, por ejemplo, pues procedo de una carrera técnica, yo estudié una ingeniería, pero luego, como veis ahí, pues todas mis especializaciones han ido ligado al campo de la bolsa y los mercados financieros, que pues es lo que me atrapó y por esa razón estoy yo ya aquí, porque es algo que realmente me apasiona. ¿Por qué estudiar finanzas? Pues al final, mirad, lo vamos a ver luego con un ejemplo en LinkedIn. Hay una alta demanda de empleo. O sea, las finanzas la gente muchas veces lo asocia como que es algo contable o administrativo, pero más allá de la contabilidad podéis trabajar en auditoría, podéis trabajar en consultoría, podéis trabajar en fondos de capital riesgo, en gestoras de fondos de inversión, podéis trabajar, pues como ha sido mi caso, en banca o en empresas de servicios de inversión, más en contacto con el cliente y lo que es el asesoramiento y, pues, por ejemplo, gestión patrimonial o banca privada. Es decir, tenéis un abanico muy, muy amplio dentro de lo que es
la oferta laboral de finanzas y ahora lo veremos. ¿Qué es lo bueno también? Que las finanzas son universales, es decir, partimos de la contabilidad, que es el lenguaje de los negocios y que yo sé que muchas veces lo vemos como algo aburrido, pero luego las finanzas son a la contabilidad lo que la física a las matemáticas. Las matemáticas igual es algo abstracto, pero luego la física o la química ya experimentas y dices, oye, pues yo tengo la herramienta que son las matemáticas, pero esto luego tiene una aplicación, ¿no? En la vida real, pues con las finanzas pasa lo mismo. Hay un lenguaje que es la contabilidad, pero luego yo con las finanzas soy capaz de interpretar ese lenguaje y ayudar a la toma de decisiones financieras en un entorno de riesgo. Entonces, si tú al final adquieres esos conocimientos sobre finanzas, los vais a poder aplicar en cualquier compañía. Una persona que trabaje de analista financiero en una farmacéutica, el departamento de contabilidad le brindará una serie de números y él trabajará con esos números para llegar a unas conclusiones sobre la situación económico-financiera de la empresa y se las presentará al director financiero. Si esa persona el día de mañana deja de trabajar en la industria farmacéutica y se va a la industria de la automoción, lo que va a aplicar y los conocimientos van a ser los mismos. Por supuesto, cada sector tiene sus particularidades, y eso lo tendrá que ir aprendiendo el profesional. Pero al final las finanzas son algo universal. Y luego os pongo ahí buen sueldo. Vamos a ver, he citado una parte de un artículo que tenemos publicado en nuestro blog en EUDE, que hace alusión pues, a un estudio del diario Expansión, que es un medio de España aquí especializado en finanzas, y de media un director financiero pues tiene un sueldo de unos 266.000 euros brutos. Hay que tener en cuenta que gran parte de ese sueldo es variable, va ligado a la consecución de objetivos. Esto no quiere decir que al acabar un máster de finanzas vais a ganar 200.000 euros, eso está claro. Ahora, el tener una formación especializada y trabajar en el sector financiero, pues aquí para que os hagáis una idea en España, una posición junior o tirando un poco a senior, pues puede estar entre 24.000, 30.000 euros y luego ya, por supuesto, gente ya con más de 5 años de experiencia, 6, 7, 8 años de experiencia que va accediendo a cargos de más responsabilidad, pues ya puede acceder hoy a 35.000, 40.000, 45.000 euros brutos. Es decir, son trabajos que exigen pues mucha dedicación, que conllevan mucha responsabilidad, pero que están bien remunerados. Os pongo ahí el ejemplo para que veáis que esto al final yo no me lo estoy inventando. Si yo, por ejemplo, ahora en mi LinkedIn digo que quiero buscar empleo de finanzas, ubicación Madrid, porque es la ciudad en la que vivo, y filtro pues por el último mes, fijaros que me salen 625 resultados. Yo creo al final cuando buscamos trabajo solemos poner filtros de ofertas que sean recientes. No me voy a ir a las que se han publicado hace un año vista, porque si echas a una oferta de trabajo que se ha publicado hace 10 meses, lo más probable es que ese proceso de selección está cerrado. Ahora, poniendo un mes, que yo creo que es algo normal, fijaros la cantidad de páginas, tanto de empresas del sector privado como público, que os salen demandando profesionales financieros. Por supuesto, luego la oferta se tendrá que adecuar a vosotros. Habrá algunas que sean más exigentes en idiomas, habrá otras que sean más exigentes en habilidades ofimáticas o de un determinado software, pero al final son ofertas ligadas a gente que entienda de finanzas. Por eso el especializarse o hacer una formación de posgrado creo que es importante. ¿Qué otra cosa buena tienen las finanzas? Pues mirad, que no entiende de perfiles. ¿Es mejor alguien como Vicente que ha estudiado historia y luego se especializa ya en este campo? ¿O es mejor alguien como yo que ha hecho una carrera técnica y luego se especializa en este campo? ¿O es mejor alguien que tiene una formación tradicional como es economía o administración y dirección de empresas y luego se especializa en este campo? Yo creo que al final no hay un perfil y lo bueno es para las empresas contar con un equipo multidisciplinar, porque un historiador que se especializa en finanzas probablemente pueda aportar otras cosas que alguien que ha estudiado una carrera técnica y se especializa en finanzas no aporta, o que alguien que ha estudiado administración y dirección de empresas y se especializa en finanzas tampoco aporta. Entonces, es como una especialización muy versátil, que como tal no hay una carrera para estudiar luego un máster de finanzas. Ahora, ¿qué sí creo que tenemos que tener cuando nos acercamos a estudiar un máster de finanzas? Pues por supuesto cierta vocación y pasión por el ámbito financiero. Yo hice una carrera técnica, me picó la curiosidad de los mercados financieros y la bolsa y al final pasaba más tiempo leyendo sobre bolsa y mercados que sobre aspectos técnicos o relacionados con mi carrera y dije, joder, esto me ha atrapado, me gusta, me quiero especializar en ello. Entonces, tiene que haber esa chispa de pasión. Creo que es importante en el ámbito financiero. Todas las personas que se acercan deberían tener cierta curiosidad por los mercados, es decir, les tiene que atraer la bolsa,
las inversiones, porque al final finanzas va de la gestión de unos recursos limitados en un entorno de riesgo y esa gestión de los recursos va a implicar tomar decisiones en los mercados de capitales. Entonces, tiene que ser gente que por lo menos tenga un poco de curiosidad por lo que es la bolsa. El perfil tiene que ser un perfil que se sepa adaptar a los cambios en función del sector en el que trabajéis, pues habrá gente que esté más acostumbrada a trabajar con hojas de cálculo, pero habrá gente que quiera trabajar en el ámbito de, no sé, los fondos de inversión y se tendrá que especializar en Bloomberg, o habrá otra gente que trabaje en contabilidad y el programa que utilicen en su empresa sea SAP. Es decir, tenéis que estar abiertos al cambio, a manejar diferentes programas. Importante también el componente de la transformación digital. Fijaros, aquí en España, hace unos años era impensable que compañías pequeñas, igual con 12 trabajadores, le quitasen el negocio a entidades tan grandes como son los bancos, que tenían unas barreras de entrada muy fuertes. Ahora en todo el mundo, me da igual que sea Europa, que sea Latinoamérica, están apareciendo muchas empresas denominadas fintech que combinan la parte de tecnología y de finanzas y que también buscan profesionales especializados en finanzas y son compañías pequeñas pero que ofrecen servicios que hasta ahora solo ofrecía la banca tradicional y que están empezando a conseguir mucho volumen de negocio y están empezando a quitarles clientes a los bancos, ¿vale? Entonces, todo este tema de la transformación digital ha derivado en la aparición de esas nuevas empresas y esas nuevas empresas no dejan, aunque sean más pequeñas, no dejan de ser empresas financieras y combinan esa parte de finanzas y tecnología, ¿vale? De ahí la palabra fintech. Y luego, pues que tengáis una amplia capacidad crítica y reflexiva, así como de análisis y de síntesis. Esto es algo en lo que insistimos mucho en el máster, ¿no? En las actividades de reflexión sobre algún tema económico-financiero, no se trata de rellenar 500.000 hojas. Igual en 400 palabras, aprender a expresar tu opinión, creo que es muy importante sintetizar la información luego para el mundo laboral. Igual que si yo ahora mismo estuviese 5 horas de presentación, pues os acabaréis desconectando todos porque os aburro. Entonces, la capacidad de sintetizar y expresar lo más importante son cosas también muy importantes en finanzas. Y luego, ¿cómo creo que debe ser yo el profesional financiero del siglo XXI? Para mí la base de la pirámide es tener una formación universitaria, eso está claro. Es cierto que yo detecto pues, que en las ofertas de trabajo cada vez las empresas financieras valoran más los perfiles que proceden de carreras técnicas o científicas, pero os pongo ahí en rojo que no existe una carrera ideal para estudiar finanzas y que yo creo que la variedad de perfiles es buena, ¿vale? Pero la base sería la formación universitaria. La siguiente parte de la pirámide sería esa especialización, es decir, tú a tu empleador le puedes decir, mira, yo he estudiado esto, pero lo que realmente me gusta es esto y me he especializado, pues no sé, en corporate finance o en dirección financiera, es decir, el broche de una formación universitaria yo creo que lo pone una formación de posgrado y esto es muy importante porque va a sustentar lo que yo creo que ahora más se está valorando en el sector financiero y que son las certificaciones profesionales. En función de dónde os queráis desarrollar, si queréis trabajar en asesoramiento financiero, pues aquí en Europa una certificación muy prestigiosa es la certificación EFA. De hecho, es obligatorio tenerla y, por ejemplo, yo la tengo, es obligatorio tenerla si se quiere informar o asesorar a clientes, tanto en banca como en empresas de servicios de inversión, sobre productos financieros. Aunque penséis, bueno, pero eso es igual en Europa, en Latinoamérica esta certificación cada vez tiene más prestigio y hay muchos asociados a la Asociación Europea de Planificadores Financieros que igual son de México o igual son de Chile. Es decir, es una certificación que, dado su prestigio en Europa, cada vez está más bien visto en Latinoamérica que se tenga. Y aquí, insisto, tanto en España como en Europa, a raíz de la nueva directiva MiFID II, es obligatorio que cualquier profesional del sector financiero que esté en contacto directo con el cliente la tenga para que el cliente vea que atesora y acredita unos conocimientos en finanzas, ¿no? Que no cualquiera representa un banco y a un cliente le venda un producto y luego el cliente diga, es que esta persona me ha asesorado mal y yo ahora tengo unas pérdidas financieras irrecuperables. Entonces, para la parte del asesoramiento financiero está el EFA, para la parte de análisis financiero está el CEFA, para la parte de gestión del riesgo está la certificación FRM, para la parte de inversiones alternativas, es decir, no la inversión tradicional, sino para el que quiera orientar su carrera a trabajar en un hedge fund está la certificación CAIA y en la cúspide de la pirámide yo pondría esas dos certificaciones. Una es la certificación CIA, que es la alternativa no norteamericana al CFA, y la otra es el CFA, pues que si queréis le dibujamos la corona, que es la certificación más valorada
en el campo de las finanzas. Problema del CFA, pues que requiere mucho sacrificio, ¿vale? Son 3 años de preparación y, sin embargo, pues las otras certificaciones en 1 año, año y medio, 2 años como mucho, las podéis tener. Entonces, para mí, alguien que presente un currículum de esta forma, con una carrera, independientemente cuál sea, una especialización en finanzas y alguna certificación profesional del ámbito que se quiere dirigir, pues supongamos, oye, yo he estudiado riesgos bancarios, quiero ser un profesional de los riesgos y luego me he especializado o he sacado esta certificación FRM. Es un perfil muy completo. Si yo soy al final alguien de recursos humanos, sé que es importante conocer a las personas y que habrá otras muchas cosas que valorar, pero al final lo cierto es que si se me presenta alguien con una carrera, con un máster especializado en la temática que yo quiero, para la que estoy buscando ese profesional, y además le ha puesto el broche con una certificación profesional, lo más probable es que pase de ronda. Y cuando le entreviste ya el director de la empresa o el director del departamento, muy probablemente el director del departamento de riesgos se haya sacado también esta certificación. Entonces empatizará mucho más con el potencial candidato que tiene esta certificación y que ha llegado hasta aquí siguiendo esta pirámide que con alguien que se presenta simplemente pues porque tiene un título universitario. Entonces, para bien o para mal, creo que el profesional, no solo el financiero, sino cualquiera, va a tener que cumplir esta pirámide, el tener una formación universitaria, el buscar una formación de posgrado en la que especializarse y poner el broche con una certificación profesional. Y si tú no te sacrificas y no te esfuerzas en estudiar esto, pues habrá otro que sí lo haga y tendrá más posibilidades que tú de optar a ese puesto. Yo en mi caso, si alguien me quiere preguntar sobre alguna de las certificaciones, tengo la certificación EFA y tengo la certificación CEFA, que es la que va antes de la certificación CIA, que supongo pues, que en algún determinado momento, cuando encuentre tiempo, pues acabaré teniendo también, ¿vale? Entonces, que tengáis un poco la visión global de lo que yo considero importante para un profesional financiero. Luego, por supuesto, pues el tema del idioma, el inglés siempre suele ser algo que está ahí y muy importante también la parte de habilidades ofimáticas, que os desenvolváis bien, os desempeñéis bien con hojas de cálculo, creo que es importante. Si tenéis esa serie de competencias, fijaros que es que no hay que tampoco perderse y tener 200.000 títulos. Si enfocáis, os centráis todo vuestro esfuerzo en ir siguiendo la pirámide, vais a optimizar mucho el tiempo y vais a tener un currículum muy, muy bueno, ¿vale? Y el hecho de especializaros en EUDE en un máster, pues os da una buena base para luego enfrentaros a una certificación, ¿vale? Y lo que se estudia en la certificación diréis, todo esto yo ya lo he estudiado en el máster y tendréis mucho camino recorrido. Y luego ya por acabar, tema de aplicaciones prácticas, esto si lo queréis ampliar al final, en el canal de YouTube del Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales tenéis ya subido la ponencia que hice sobre los riesgos, pero fijaros, hay en vuestro país, en Ecuador, Juan Francisco me comentó ya un caso, una noticia que ha causado mucho impacto, pues es que el ISPOL, el fondo de pensiones que se encarga de la gestión del dinero de los policías, de donde van a recibir su pensión, pues de repente han aparecido 500 millones. Yo le dije en su momento que yo tampoco me quiero meter si es un caso de fraude, pues porque al final será algo que se tiene que investigar. Pero informándome y leyendo sobre eso, pues sí concluimos hace unos días que al final aquí hay una materialización de un riesgo reputacional, es decir, ya es un organismo que aunque luego se renueve, queda dañado y la duda siempre está ahí. Por ejemplo, eso ha pasado en España con los bancos. Los bancos tenían una muy buena reputación y a raíz de la crisis financiera y mala praxis en la relación con los clientes, han quedado marcados para siempre. Entonces, por mucho que se reinventen, al cliente siempre le queda la duda de en el pasado te portaste mal o lo hiciste mal, ¿vale? Entonces, esa duda siempre queda. Había un problema de riesgo de concentración. Al final, el fondo, si realmente se ha realizado la transacción que ellos dicen, y no es que el dinero haya desaparecido, sino que realmente se ha invertido donde ellos dicen y esas inversiones han generado unas pérdidas, hay un problema de riesgo de concentración. ¿Y qué es? Pues que las personas que tomaron las decisiones de inversión pues se cargaron de deuda soberana de Ecuador o deuda corporativa de empresas de Ecuador y al final estás asumiendo un riesgo país muy grande, ¿vale? Si esas empresas no tienen una adecuada diversificación internacional, si a Ecuador le va mal, vas a tener problemas en la deuda que le has comprado al país y vas a tener problema en la deuda que le has comprado a las empresas que están en ese país por un efecto arrastre. Y ahora,
con la situación económica internacional que tenemos como consecuencia de la pandemia, todos los países lo estamos teniendo o nos estamos viendo en dificultades. De ahí que sea importante la diversificación. Y luego hay otros riesgos, pues como el de liquidez, que es al final, si tú tienes una inversión de mucho riesgo, aunque te dé mucha rentabilidad, en algún momento como ahora, donde todos nos intentamos refugiar en inversiones más defensivas, tú puedes tener problemas al querer deshacerte de esa inversión. ¿Por qué? Porque los mercados funcionan por la oferta y la demanda. Si yo me quiero deshacer de una inversión que nadie quiere, o hago una rebaja en el precio, o me tendré que comer con patatas mi inversión. Y luego riesgo de crédito. Si tú has invertido en deuda de baja calificación crediticia, como vamos a ver ahora, hay muchas probabilidades de que el pagador, bien sea un Estado o bien sea una empresa, se pueda retrasar en el pago de sus obligaciones. Y eso a ti te genera un problema porque necesitas generar flujos de caja para cubrir esas pensiones de los policías, ¿vale? Entonces, ya veis que las finanzas no es algo abstracto, o sea, es algo que vivís en vuestra día a día cuando cogéis el periódico. Y os pongo aquí que el concepto de riesgo en finanzas es muy extenso, todos lo asociamos, lo marco en rojo, a la posibilidad de perder el capital inicial que depositamos en una inversión, pero citando al mejor que hay en el campo de las inversiones, que es Warren Buffett, el riesgo al final viene de no saber lo que estamos haciendo. Por eso el formarnos, el especializarnos en algo, creo que es muy importante, porque así por lo menos tenemos una base y sabemos lo que estamos haciendo cuando tomamos decisiones pues, tan delicadas como estas, ¿vale? Y los riesgos pues, asociados, por ejemplo, a la inversión en bonos del Estado, pues puede ser de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de tipos de interés. Por ejemplo, un concepto que tiene la gente es que si tú compras un bono a 100 y lo mantienes hasta vencimiento, el bono a lo largo de toda su vida ha valido 100 y nada más lejos de la realidad. Si los tipos de interés cambian, el precio del bono cambia, ¿vale? Fijaros aquí, os pongo en 2015 la curva de tipos de interés de Estados Unidos. Si una persona se compraba una obligación a 30 años, esa obligación pues pagaba unos cupones del 2,32%. Tiempo después, conforme la economía de Estados Unidos sigue ganando tracción, cambian los tipos de interés. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo aquí he pagado 100 por este bono y en este momento yo me quiero deshacer de él, como hay otros bonos en el mercado, obligaciones a 30 años que pagan más, yo tengo que hacer una rebaja. Es decir, si yo en este momento lo quiero vender, me van a decir, ¿para qué te voy a comprar tu bono si hay otros que dan más rentabilidad? Entonces tú dirás, pues te lo vendo a 90 o te lo vendo a 80, hasta que al final alguien diga, oye, pues con esa rebaja yo te lo acabo comprando. Eso está muy bien. Ahora, si te lo compran a 80, tú has perdido un 20% vía precio en el momento que te sales. Por eso tened cuidado, porque aunque, por ejemplo, el caso del ISPOL y digas, bueno, pero si invierte en renta fija, la renta fija es el activo más seguro que hay, no debería haber problemas. Puede haberlos porque los bonos están sometidos a estas fluctuaciones. Riesgo de crédito que he comentado antes, no solo es la probabilidad de que se produzcan impagos, sino también de que se produzcan retrasos. En el caso del ISPOL, pues es algo crítico. Si yo necesito generar todos los meses, pues imagínate, 18 millones de dólares para pagar las pensiones de los policías y el dinero lo tengo inmovilizado en unos bonos donde no me pueden pagar cupones, ¿qué le digo a la gente? Que se espere, que no le puedo pagar la pensión. Eso es un problema grave. Entonces, cuando invirtáis en renta fija o si ampliáis sobre esto, que es algo que se estudia en el máster, vais a ver pues, que normalmente las grandes agencias de calificación norteamericanas, pues como Standard & Poor's, Fitch o Moody's, dan una calificación a los bonos que miden la probabilidad de que haya retrasos. Si vosotros compráis un bono de la máxima calificación crediticia, pues la probabilidad de que se retrase es muy baja, ¿vale? Es prácticamente imposible, por así decirlo, suponiendo que la agencia de calificación crediticia haya dado bien la calificación, ¿vale? Que eso luego es otro asunto. Pero fijaros, a partir de un determinado momento, cuando se pierde esta calificación de triple B, ya se considera que es un bono especulativo o bono basura, ahora se denomina high yield, en honor pues eso, a bonos de alto rendimiento, ya la cosa cambia. Fijaros que un bono de baja calificación crediticia en esta categoría igual tiene una probabilidad de retraso del 30%. Esto lo comenté hace unos días. Si yo os pido prestado dinero y os digo, pero tened cuidado porque hay un 30% de probabilidades de que yo me retrase en el pago, de que no os pague, seguro que os lo pensabais bastante a la hora de prestarme dinero, por mucho que yo os garantice buenos intereses. E imaginad ya calificaciones pues, inferiores como la triple C, la doble C,
la C o la D, que ya prácticamente sería el impago, ¿vale? Toda esa probabilidad cada vez se va haciendo mayor. Si yo tengo una cartera de bonos de muy baja calificación crediticia, puedo acabar teniendo problemas o retrasos con el cobro de esos cupones. Las calificaciones de deuda las podéis consultar. Os pongo, pues, por ejemplo, nosotros en Europa tenemos la referencia de Alemania. De hecho, yo creo que invertir o comprar deuda alemana, lo más probable es que tenga incluso tipos de interés negativos, es decir, le tengas que pagar tú a Alemania por prestarle dinero. Y os pongo ahí, pues, con todos los respetos, que al final no será lo mismo comprar deuda de Alemania o comprar deuda de un país, pues, que tiene una calificación crediticia muy baja, como Angola. En el caso que nos ocupa, en el caso de Ecuador, pues en 2014, aunque tenía grado especulativo, la perspectiva era estable, en 2016 era estable, 2018 ya baja negativa, 2020 baja una categoría y ya como consecuencia de esta pandemia, pues que no entiende fronteras y que nos afecta a todos, la perspectiva es negativa. Entonces, claro, aquí es el problema, que ya esto Fitch lo califica como rozando la suspensión de pagos. Eso no quiere decir que el país vaya a quebrar o no pueda hacer frente a sus obligaciones, pero sí quiere decir que se puede retrasar en el pago de sus obligaciones. Entonces, si tú tienes una cartera solo con bonos de Ecuador, pues ahí estás asumiendo un riesgo de concentración muy elevado. Y luego el último riesgo, el de liquidez, pues lo que os he comentado antes, es la imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado. Si yo tengo algo que nadie quiere, o hago una rebaja muy grande para que me lo acaben comprando, o al final me lo tengo que quedar yo, igual contra mi voluntad, pero es que el mercado funciona así. ¿Qué soluciones le podríamos dar a esto? Por ejemplo, en el caso de gestión de un fondo de pensiones, pues tener una diversificación global en función de nuestro riesgo o el riesgo que queramos asumir para la entidad con la que trabajemos, pues ponderar más o renta variable, ponderar más o renta fija, buscar descorrelación con materias primas, es decir, tener muchos activos para eliminar ese riesgo de concentración. Trabajar desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, tanto en las inversiones que hagamos de renta fija o de empresas, podemos poner criterios de, oye, yo solo invierto en empresas o en deuda de empresas que estén comprometidas con el medio ambiente, que tengan compromisos sociales, que tengan compromisos de gobernanza, pero también desde el punto de vista de la gestión que nosotros hacemos del fondo, ¿no? En el caso del ISPOL se deriva la gestión a 2 empresas que están en Panamá, que luego dicen que no saben, el depositario por su lado tampoco sabe si se han hecho esas transacciones o no dice nada, tienen que intervenir la entidad. Igual, si tú partes de un modelo de responsabilidad social corporativa para gestionarlo, donde haya transparencia y todo el mundo sea consciente de las decisiones que se toma, ese modelo de gestión de algo tan delicado como es un fondo de pensiones, pues mejora considerablemente. Tener una visión de largo plazo, de, oye, yo tengo que conseguir una rentabilidad, quiero generar unos intereses, da igual, cojo el bono que más rentabilidad me dé en ese momento y no pienso luego en las consecuencias a largo plazo de tener solo bonos de ese tipo, ¿vale? Hay que tener un horizonte temporal pues más elevado. Y luego, pues lo que os he comentado, tener una formación especializada, es decir, que al final la gente que toma decisiones importantes y tan sensibles, pues como puede ser que a una persona le vayan a pagar o no la pensión en función de tus decisiones, pues requiere de profesionales especializados. Y fijaros, no solo en la parte técnica, no solo que tengáis conocimientos de matemáticas o de estadística o de gestión de carteras o de los diferentes productos a los que podéis acceder en el mercado, sino también desde el punto de vista ético. Y de hecho aquí en EUDE a eso le damos mucha importancia. Y por ejemplo en el máster de finanzas desde hace tiempo hay ya un módulo especializado únicamente en responsabilidad social empresarial y buen gobierno corporativo, ¿vale? Eso es algo que cada vez va a ganar más importancia. Y por ejemplo en nuestro máster con especialización en riesgos bancarios, todos estos riesgos se estudian no en 3 diapositivas, sino en módulos enteros donde estáis trabajando estos temas. Y además lo bueno pues es que contamos con colaboradores externos pues de la talla de Carlos Rilova, que es el jefe de la parte de riesgos de liquidez y riesgos de tipo de interés en CaixaBank, ya ha estado 20 años y sigue trabajando en la entidad. Compañero también de él es Manuel Llévenes, que lleva la parte de coordinación de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Entonces luego, además pues de los propios tutores, los contenidos que hay, nos cuidamos mucho de que nuestros colaboradores sean profesionales en activos y que para casos como este, pues oye, les podáis preguntar cosas y aprender mucho de ellos. Y luego ya por terminar, como conclusiones,
Formación financiera hemos visto pues, que tiene una alta demanda. Yo he puesto el caso de aquí en Madrid. Pues hoy podéis poner el filtro de Quito, de Nueva York o de la ciudad donde queráis el día de mañana desempeñar vuestras funciones y ver qué demanda hay de profesionales financieros. Y también es importante eso, que veáis qué piden en las ofertas de trabajo, pero en la gran mayoría ya vais a ver que pido graduado en matemáticas, física, administración de empresas, es decir, prácticamente en cualquier carrera. Se valorará positivamente formación de posgrado especializada en finanzas o especializada en mercados. Se valorará positivamente el tener una certificación profesional, que vayáis haciendo una idea de qué es lo que se pide a los que ahora mismo pues estéis estudiando. Importante también que lo que se aprende de finanzas lo podéis aplicar en cualquier compañía o sector económico y, por supuesto, en vuestro día a día, en la gestión de vuestros ahorros, de vuestro patrimonio. También os digo ahí que una formación de posgrado es fundamental no solo para diferenciaros en vuestro currículum, no simplemente aquí en España lo llamamos titulitis, el ir coleccionando títulos, pero sin ningún sentido. Está claro que el tener un título de máster te diferencia, pero para mí más importante es que ese máster te brinde los conocimientos, la base, para luego tú enfrentarte a la obtención de certificaciones profesionales, ¿vale? Que yo desde mi experiencia particular os digo que es un tema al que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho sacrificio, incluso cuando las estás estudiando dices, ¿yo qué necesidad tengo de todo esto, de estar aquí los fines de semana estudiando certificaciones? Pero luego al final merece la pena por todo lo que aprendes y por la visibilidad que tienes a nivel de currículum. Y luego, pues, que las finanzas juegan un papel muy importante en nuestro día a día. En vuestro caso, pues, puesto esa noticia relevante, el caso de Lispol, y que al final siempre la industria financiera va a requerir de profesionales cualificados, no solo técnicas, sino éticamente, que para mí es algo que cada vez se le da más valor y va a ir ganando más importancia. Y por mi parte nada más, pues daros a todos las gracias por la asistencia a este seminario. No sé si tenéis alguna duda, pero si necesitáis la presentación, por supuesto, me podéis escribir a mi correo. Los que seáis alumnos, como os digo siempre, podéis escribir directamente al correo de tutorías en vez de al correo personal. Pues muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Gracias Rafael. Antes de darle paso a María Fernanda, de hecho, para la gente que se fue uniendo y aquellos que tuvieron dificultad en entrar y que me escribieron al WhatsApp, me escribieron aquí un par de preguntas. De hecho, definitivamente la gente cuando está interesada hace todos sus esfuerzos a hacerlo y EUDE cumple con la información de primera mano, la información del experto que está manejando el programa de máster allá. Sabemos que la hora era complicada, pero le teníamos que tener de una u otra forma a Rafael con nosotros. Acá a veces los ejecutivos que están muy potencialmente interesados en estudiar con nosotros están trabajando, pero lo verán a través de los canales que la Cámara de Comercio de Quito, a través de su Escuela de Negocios, los va a poner. Tengo 3 preguntas aquí anotadas, porque 2 de ellas ya de una u otra forma transversalmente las contestaste, pero me dice un alumno así, dice, estoy interesado en escribirme. Dice, durante la capacitación en EUDE y sus procesos, ¿se incluyen discusiones acerca del papel de organismos como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial? Sí, hay módulos donde se trata al final el Fondo Monetario Internacional, tanto por su papel que juega para el rescate de países, como la parte o visión más social que tiene el Banco Mundial, es estudiado, pues, por ejemplo, en temas como responsabilidad social, empresarial y buen gobierno corporativo, pues se acaba tratando, ¿no? Sobre todo porque el Banco Mundial sí tiene ese componente más social, a diferencia del Fondo Monetario Internacional. Perfecto. Otra alumna, esta es una alumna que ya ha dado inicio, dice, abordaremos el uso de herramientas para inversiones como el caso de Forex u otro tipo de software. Ahora mismo las herramientas que se manejan, pues por ejemplo, van más orientadas a la parte ofimática, es decir, en el módulo de modelización financiera se trabaja pues, sobre todo en desarrollar modelos en Excel y es en lo que se insiste. Ahora bien, ¿qué es lo bueno? Que como el máster al final está vivo y va cambiando continuamente, yo me lo anoto, pero a mí, por ejemplo, no me importaría, pues dada mi experiencia en ese campo,
y esto se puede proponer, el hacer una sesión presencial virtual, igual que estamos haciendo este seminario, más práctico, más orientado al uso de este tipo de plataformas. De hecho, a esta alumna, si le interesa la parte de la inversión y siente curiosidad, pues le animo a que en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook vea el seminario que organizamos el pasado 5 de octubre con motivo del Día de la Educación Financiera. Yo impartí un seminario muy orientado a lo que es la inversión en los mercados de capitales y a herramientas que a mí personalmente pues me gustan y utilizo para generar ideas de inversión. Entonces, pues que le eche un vistazo. Y, por supuesto, que con toda libertad me escriba al correo, que me proponga el dar una clase dedicada bien al tema de Forex o derivados, o entiendo que le interesará el tema del trading, y se puede organizar. Lo bueno de la escuela es que al final pues, va mejorando continuamente, está viva y hay flexibilidad para todo. Muy claro, Rafael. Las otras dos preguntas en realidad fueron ya contestadas por ti porque eran alrededor de lo que son las certificaciones, que las topaste claramente, y los requisitos y oportunidades que se ven en Europa con el tema de la bolsa de trabajo que siempre lo anuncia EUDE. Y en el tema local debo yo, además, decirles que estamos trabajando con EUDE Business School en sus alianzas estratégicas para poder a cortísimo plazo, esto es de inicios del próximo año, también ser parte de disponer de una bolsa de empleo para quienes están estudiando con nosotros, que mientras están haciendo los masterados, las especializaciones de los expertos, nosotros vamos ayudándoles en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de hacer adecuadas sesiones, entrevistas con su currículum y orientarles un poco hacia dónde ustedes pueden ir y vayan a mejorar, porque de hecho nosotros tenemos la plena confianza que de una u otra forma esto irá mejorando, iremos saliendo del hueco en que nos metimos toda Latinoamérica. Recuerden siempre que el estudiar pues, es la plataforma fundamental para poder mejorar, y si es que no se hace con ello, pues bastante más difícil va a ser tener éxito. Te agradecemos mucho, Rafael, desde el punto de vista académico, y quienes fronteamos EUDE aquí localmente en Quito, Ecuador, con la oficina y también a través de las redes. Agradecemos mucho al apoyo que estamos haciendo en la alianza con la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito. Por mi parte no tengo nada más y le doy paso a María Fernanda, o si es que tienen algo más desde la Cámara, pues estamos a la orden. Gracias nuevamente, Rafael, y adelante, María Fernanda. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Le agradezco muchísimo por sus palabras. A usted, Rafael, también por su tiempo. Sabemos que su horario es distinto, pero esperamos que todavía no esté muy tarde para ir a casa. Pero gracias, gracias por haberse dado el tiempo, por haber preparado esto. Esta es una alianza muy importante y muy valiosa, como dice Juan. La educación es la base para todo, es algo en lo que tú vas a poder crecer y abrir tu mente. Lo he vivido ahora muy de cerca al tener que ser profesora de mis hijos, que es ahora valoro muchísimo más. Tal vez antes no te dabas cuenta porque no lo ejercíamos, pero ver el tema de lo que es educar realmente. Ustedes, los educadores, son los que siembran en los niños todo, en lo que les dan desde chiquitos todo lo que ellos pueden aprender. Y qué bueno que puedan continuar en empresas y universidades como ustedes, lugares donde puedan estudiar, que puedan continuar y marcar y sobre todo recalcar esos valores que uno a veces los quiere poner en casa. Entonces, como mamá que ahora le ha tocado ser educadora, valoro muchísimo todo lo que ustedes hacen, se les felicita realmente. Y es un honor como Cámara de Comercio tener una alianza con empresas del prestigio como la suya. Así que siempre cuenten con nosotros, siempre trataremos de apoyarles en todo lo que podamos y sabemos que vamos por el mismo camino y buscamos lo mismo. Así que es un gusto haber contado con ustedes. Les agradecemos muchísimo como Cámara de Comercio y como Escuela de Negocios que se hayan conectado, que se hayan tomado un tiempo para escuchar esta información tan importante. Así que muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias, Rafa. Adiós. Hasta luego, Juan.